Detrás de cada gran actriz, hay una historia familiar que muchas veces pasa desapercibida. En este video, te mostraremos el lado más íntimo y emotivo de 15 actrices coreanas que comparten vínculos entrañables con sus padres en la vida real. Desde relaciones llenas de ternura hasta padres que marcaron profundamente sus carreras, descubre la conexión que estas estrellas tienen con los hombres que las vieron crecer. 1. Son Ye-jin. La actriz y su padre comparten una relación marcada por el cariño, la admiración y una conexión emocional muy especial. En una entrevista realizada en 2012, Son Ye-jin compartió una fotografía familiar de cuando tenía apenas 6 años. En ese momento, reveló sentirse atraída por hombres que se parecen a su padre, un detalle que años más tarde llamó la atención de sus fans, quienes notaron cierto parecido entre Hyun Bin y el padre de Son Ye-jin. Durante su boda, el padre de la actriz pronunció un emotivo discurso que conmovió a todos los presentes. Hoy presencio el matrimonio de mi hija con el amor de su vida. Ya no tendré que preocuparme por quién la cuidará cuando yo no pueda. Ella te ha encontrado. Bienvenido a nuestra familia, hijo. Este gesto reflejó no solo su profundo amor paternal, sino también su tranquilidad al ver que su hija comenzaba una nueva etapa junto a Hyun Bin, quien la cuidaría tanto como él lo hizo. 2. Park Shin-hye. La reconocida actriz ha demostrado en numerosas ocasiones tener una relación muy cercana y afectuosa con su padre. En entrevistas ha expresado con orgullo el apoyo incondicional que ha recibido de él desde los inicios de su carrera. Cuando fue seleccionada como actriz infantil para el drama Escalera al Cielo, su familia tomó la decisión de mudarse a Seúl para acompañarla en esta nueva etapa. Sus padres dejaron sus trabajos y su hogar para centrarse en el sueño de su hija, lo que inevitablemente los llevó a enfrentar una crisis económica. Su papá, con tal de sostener a la familia, trabajó como taxista y vendió seguros durante ese tiempo difícil. Afortunadamente, la respuesta del público al drama fue excelente, y el proyecto marcó el inicio de una carrera ascendente para Park Shin-hye. A lo largo de los años, se le ha visto a la actriz acompañada por su padre en algunos eventos importantes. Además, ella no ha dudado en expresar públicamente su profunda gratitud hacia él, reconociendo los sacrificios que hizo para apoyarla. 3. Park Bo-young. La protagonista de Nuestro Seúl por descubrir es hija de Park Wan-so, un ex sargento de las Fuerzas Especiales del Ejército Surcoreano, que sirvió durante 34 años. La actriz ha expresado en varias ocasiones el profundo orgullo que siente por él y su respeto hacia los veteranos, revelando que su familia visita cada año el Cementerio Nacional de Seúl para rendirles homenaje. En entrevistas, Park Bo-young ha compartido que creció en un hogar con una educación estricta. Su padre no le permitía usar faldas ni pantalones cortos durante su adolescencia. A pesar de ello, mantiene una relación cercana y afectuosa con él. En 2015, Park Bo-young asistió junto a su familia a la emotiva ceremonia de retiro de su padre, donde dejó ver públicamente la profunda admiración, gratitud y amor que siente por el hombre que le dio la vida. 4. IU. La popular estrella heredó el talento musical de su padre, un amante del canto que influyó profundamente en ella desde la infancia. Compartían momentos especiales juntos, escuchando música y frecuentando karaokes, donde nació el amor de IU por el escenario. En varios contenidos de IU TV, la artista ha compartido su cercana relación con él. Por ejemplo, cuando estaba aprendiendo a conducir, su padre la acompañó y guió con paciencia hasta que obtuvo su licencia. También han disfrutado juntos de actividades al aire libre, como recolectar fresas en el campo y hacer surfing, demostrando una relación cálida y divertida. En un video conmemorativo de su concierto The Golden Hour, IU reveló que su papá, a pesar de ser poco expresivo, la llamó conmovido para decirle que había llorado al verla cantar. Además, cuando IU le preguntó a su padre qué haría cuando ella se casara, su respuesta la sorprendió por su sinceridad. No quiero recibir felicitaciones ni bendiciones, y una carita llorando, fue lo que escribió su papá. Con esas palabras, dejó en evidencia lo mucho que le costaría verla partir, revelando el profundo amor que siente por su hija. 5. Kim Tae-hee. La protagonista de Hola Adiós Mamá es conocida no solo por su belleza y talento, sino también por haber nacido en una familia adinerada. Su padre Kim Jong-un es el presidente de una exitosa empresa de transporte en Corea del Sur. A pesar de crecer en una familia acomodada, su padre siempre le inculcó la importancia del esfuerzo y la excelencia académica. Desde pequeña, se destacó por su inteligencia excepcional, obteniendo calificaciones casi perfectas en el ingreso a la universidad y recibiendo constantes elogios por su desempeño. La filantropía es un valor que comparten padre e hija. Ambos son reconocidos por sus generosas donaciones en apoyo a los más necesitados, reflejando un compromiso genuino con la sociedad. Además de su carrera como actriz, la estrella ha demostrado tener una mente aguda para los negocios como su padre. Hoy en día, es también una exitosa inversionista inmobiliaria y se ha consolidado como una de las celebridades más acaudaladas de Corea. 6. Kim Go-eun.
El nombre de la actriz, que en coreano significa bella, encantadora y tierna, fue cuidadosamente elegido por su padre con el deseo de que su hija creciera reflejando esas cualidades. Cuando Kim Go-eun recibió la propuesta para protagonizar la provocadora película Muse en 2012, surgieron dudas en su entorno familiar. Su papá, lector de la novela original, expresó inicialmente su preocupación por el contenido del proyecto. Aquello generó un debate entre ambos, pues él temía por el impacto que el papel podría tener en la imagen y bienestar emocional de su hija, que aún iniciaba su carrera. Sin embargo, tras leer el guión y reflexionar sobre el personaje, cambió de opinión. Él confesó: cuando leí el libro, pensé en la imagen de una niña. Este detalle lo llevó a darle su respaldo definitivo. Este momento no solo revela su instinto protector como padre, sino también su capacidad de confiar en el talento, madurez y juicio artístico de su hija. 7. Suzy. El padre de esta talentosa actriz es un reconocido maestro de taekwondo, que incluso llegó a ser entrenador del equipo juvenil nacional de Corea del Sur. También ha demostrado habilidades en el mundo empresarial, dirigiendo exitosamente academias de inglés y artes marciales. Suzy y su padre comparten un vínculo cercano y afectuoso, que ha quedado en evidencia en varias de sus apariciones públicas. Un momento especialmente conmovedor ocurrió en 2012, durante el programa Invincible Youth 2, cuando su padre fue invitado por sorpresa. Al verlo, Suzy salió corriendo a abrazarlo. A lo largo del episodio se les vio paseando de la mano y compartiendo gestos llenos de ternura, dejando claro el fuerte lazo que los une. Otro momento emotivo se vivió en el programa Healing Camp, cuando Suzy recibió un mensaje en video de su padre. La actriz no pudo contener las lágrimas mientras sonreía conmovida, sorprendida por las palabras de su progenitor. En medio de su emoción, expresó su gratitud y se disculpó por no poder pasar más tiempo con sus padres debido a los compromisos de su carrera. 8. Yuna. La protagonista de King the Land creció en una familia conformada por su papá y su hermana mayor, ya que su madre estuvo ausente desde su infancia. Esta situación fortaleció profundamente el lazo con su padre, quien se convirtió en la figura central de su vida. En 2008, su papá hizo una emotiva aparición en televisión durante una comida familiar, sorprendiendo al público al compartir recuerdos de la niñez de Yuna. De pequeña era muy tímida. Nunca imaginé que se convertiría en una celebridad. Incluso ahora cuando aparece en televisión, me pongo nervioso y me da vergüenza, así que no puedo verla, expresó su padre. Por su parte, Yuna confesó con sinceridad sentir culpa por no haber sido una hija especialmente expresiva, y admitió que a veces siente pena por no haber demostrado más afecto hacia su padre. 9. Yang Nara. Su padre es un veterano y respetado actor y director de teatro llamado Yoo Ho-sun. Desde los inicios de la carrera de su hija, ha sido un pilar fundamental, asumiendo el rol de manager y guiándola en las decisiones claves. Incluso fue él quien fundó la agencia B1 Culture, que representa a Yang Nara, reafirmando su compromiso absoluto con el desarrollo artístico y el bienestar de su hija. Desde pequeña, creció admirando a su padre sobre el escenario, lo veía como un auténtico héroe teatral. En entrevistas, ha confesado que le impactaba cómo él se transformaba por completo al actuar, algo que dejó una huella profunda en su corazón. Esa fascinación la llevó a soñar con convertirse en actriz. 10. Gon Hyo-jin. La protagonista de Si las estrellas hablaran, ha mostrado desde siempre un profundo cariño por su padre. En varias fotografías de su infancia, se refleja esa cercanía entrañable. Se dice que de niña pasaba tanto tiempo en su regazo jugando, que a veces ni siquiera tenía tiempo para hacer sus tareas escolares. A lo largo de los años, Gon Hyo-jin ha compartido con sus seguidores momentos especiales junto a él, viajando juntos, bailando y disfrutando de su compañía. En su boda, el día más importante de su vida, su padre estuvo a su lado, acompañándola en el inicio de esta nueva etapa, y reafirmando el lazo afectivo que los une. 11. Soo-yeon. La relación de Soo-yeon con su padre está marcada por un profundo respeto y compromiso hacia su salud y misión social. Durante su participación en el programa Strong Heart en 2013, la actriz y cantante habló por primera vez públicamente sobre la pérdida de visión que su padre sufre a causa de una enfermedad conocida como degeneración retiniana. Desde hace años, su padre lidera Korean Foundation Fighting Blindness, una organización dedicada a la concientización y lucha contra enfermedades oculares y la ceguera. Inspirada por su ejemplo, Soo-yeon reveló su intención de continuar con su labor cuando él ya no pueda hacerlo. Con firmeza y emoción, expresó: si papá ya no puede seguir por su visión debilitada, sería mi responsabilidad continuar con esta misión. En ese mismo episodio, Soo-yeon se quebró al recordar cómo de niña, su padre la llamaba pequeña heroína cuando aprendía a andar en bicicleta. Hoy, es ella quien ve en él a su gran héroe. Conmovida, le dedicó unas palabras que emocionaron a todos los presentes: te amo papá, eres mi gran héroe. Para Soo-yeon, su padre no solo ha sido una figura protectora y amorosa, sino también una fuente de inspiración.
12. Kwon Nara. En una entrevista en 2024, Kwon Nara confesó que su tipo ideal de hombre es alguien como su padre, a quien describió como una persona cálida, cariñosa y respetuosa. Más allá de la apariencia física, lo que realmente valora es el carácter. Para ella, observar cómo una persona trata a los mayores, al personal de tiendas o a quienes lo rodean revela mucho más que cualquier cualidad superficial. Durante su etapa como aprendiz, vivió una situación angustiante cuando un desconocido intentó forzarla a subir a un vehículo mientras esperaba un taxi por la noche. Justo en ese momento, su padre apareció y logró rescatarla. Este no fue un caso aislado. En otra ocasión también fue seguida mientras caminaba sola, y nuevamente su padre intervino a tiempo para protegerla. Kwon Nara también compartió que aunque en el pasado no tenía intenciones de casarse, su perspectiva cambió al observar lo buen esposo y hombre que es su padre, quien se convirtió en su referente sobre lo que significa una relación basada en el respeto y el amor. 13. Kim Ji-soo, la actriz e integrante de Blackpink, ha expresado abiertamente el profundo amor que siente por su padre. En una entrevista para W Korea, cuando le preguntaron a quién le regalaría flores, su respuesta fue tan sincera como conmovedora. Si tuviera que regalar flores a alguien, me gustaría dárselas especialmente a mi papá. Papá siempre le da flores a mamá, pero no creo que él haya recibido ninguna. Más allá del gesto simbólico, Jisoo confesó que mencionar a su padre en esa entrevista ya era un regalo para él, pues sabía que la vería una y otra vez. Estas palabras reflejan no solo el amor y la gratitud que siente hacia su progenitor, sino también su deseo de retribuirle, aunque sea con pequeños gestos públicos, todo el cariño y dedicación que él le brindó a lo largo de su vida. 14. Ha Ji-won. Aunque la relación entre la actriz y su padre no fue extensa, el profundo amor y respeto que siente por él ha permanecido intactos con el paso de los años. Su padre falleció de forma repentina en 2016 debido a un infarto, una pérdida que dejó un vacío profundo en el corazón de la actriz. Años más tarde, en una entrevista de 2020, Ha Ji-won confesó con nostalgia que uno de los momentos que más extraña es poder llamarlo papá. Lo recordó como un hombre cálido y bondadoso, que jamás levantó la voz y que se emocionaba con cada uno de sus logros, incluso los más pequeños, como sus primeras presentaciones escolares o apariciones en televisión. Estas palabras reflejan no solo el afecto que los unía, sino también el impacto duradero que tuvo su figura paterna en su vida personal y profesional. 15. Han Hyo-joo. La reconocida actriz creció en el seno de una familia estricta, guiada por los principios inculcados por su padre, un teniente coronel en reserva de la Fuerza Aérea Surcoreana. Desde temprana edad, aprendió de él valores fundamentales como la disciplina y la dedicación. Durante su adolescencia, cuando expresó su deseo de mudarse a Seúl para continuar sus estudios, su padre se opuso firmemente, reflejando su naturaleza protectora y conservadora. En una entrevista, Han Hyo-joo confesó que su mayor acto de rebeldía fue precisamente elegir convertirse en actriz, una decisión que desafió las expectativas familiares, pero que marcó el inicio de una exitosa carrera. Y así cerramos este vistazo al lado más íntimo y familiar de tus actrices coreanas favoritas y sus padres en la vida real. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.